Ok, bueno, hoy día vamos a continuar con la evolución de la matemática a través del tiempo. En la sesión pasada, recuerdan que habíamos tratado, bueno, inclusive dimos algunas ideas desde la época más primitiva, cómo es que se fueron concibiendo las primeras ideas matemáticas. Y habíamos dedicado la sesión pasada a dos grandes culturas, a Babilonia y a Egipto. Y vimos que en realidad en Babilonia y en Egipto la matemática alcanzó niveles realmente sorprendentes, diríamos, porque ellos, por ejemplo, tenían un algoritmo que nos permitían construir, por ejemplo, ternas de números pitagóricos. También tenían un algoritmo para calcular aproximaciones de raíces como raíces de 2, raíz de 3, etc. Es decir, que si bien es cierto, la matemática en Babilonia y en Egipto era una matemática utilitaria, y que la matemática todavía no había alcanzado el nivel de ciencia propiamente dicha, sin embargo, ya nos sorprende con algunas abstracciones que revelan que culturas que tenían una antigüedad de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ya su evolución mental había sido suficientemente, diríamos, madura como para llegar a estos resultados. Estas culturas, como el devenir de la historia de los pueblos, pues nacen, llegan a su cúspide y después viene el proceso de decaimiento y de extinción. Cuando estas culturas comenzaron a decaer, comenzó a gestarse sobre todo en la parte del Asia Menor, y con un poco más de exactitud en las islas periféricas del Mediterráneo, se iba gestando una nueva civilización. En un periodo más o menos entre 500 a 800 años que se iba gestando. Y es así como en una de estas islas va a surgir un personaje muy importante, con quien propiamente la matemática como ciencia va a fundarse. Y ese personaje es el que vamos a estudiar entre otros. Muy bien, y ahí podemos tener ya una idea de lo que surgió después de las culturas egipcias y babilónicas. Además, quisiera bueno mencionar que también hubieron en la antigüedad otras culturas, entre ellos la India, China, Japón, en que son culturas antiquísimas y en donde también se cultivó la matemática. En una oportunidad, y tengo creo ese artículo,
de la matemática japonesa, ¿no? Es muy antiguo, antiquísimo. Entonces, la civilización que vamos a estudiar en esta lectura atraviesa esencialmente 3 periodos. El periodo llamado helénico. Este periodo helénico es un periodo que comprende justo todas esas etapas previas, cuando todavía la gente se movía por el mundo de entonces, se viajaba mucho. El Mediterráneo era una fuente de navegación y de viajar. Eran gente que se dedicaba mayormente al comercio y eso los impulsaba a viajar para vender y tener. En esa actividad de trocar, de intercambiar mercaderías, se iba gestando muchas ideas matemáticas, pero era una matemática práctica, utilitaria. Ahora, en este periodo helénico, más o menos se va hasta la muerte de Alejandro Magno. Ya estamos hablando de más o menos el 300 antes de Cristo. Y este periodo helénico, que es el primero, es un periodo que realmente es la base del posterior, que ese sí va a ser la cúspide de la cultura griega. A este periodo pertenecen esencialmente una escuela famosa que fue la escuela pitagórica. Pero previo a Pitágoras, debemos mencionar con mucha fuerza al científico y primer matemático que se conozca, que fue Tales, que vivió en la isla de Mileto. Ya vamos a ver la obra de Tales. Esta es una visión panorámica. La segunda etapa, ahí hay un error, ¿no? Porque se mueve el segundo, es la etapa, la gloria, la cúspide, la culminación de un proceso histórico y científico y filosófico, de gente que hizo del razonamiento lógico la forma de pensar y de expresarse. Fue realmente un milagro que haya la naturaleza dado un conjunto de mentes tan brillantes en muchos campos, no solamente la matemática, la filosofía, en el arte, en la historia, hasta en el arte de la guerra, ¿no? En esa época había que luchar, ese era parte del devenir, siempre ha sido, allá lo sigue siendo hasta ahora. Las guerras no paran de una u otra forma. Pero en este periodo helenístico, es donde han de surgir los grandes maestros. Y este periodo comprende aquella etapa en que Atenas, justo por las guerras, deja de ser la capital del pensamiento científico y esa capital se traslada y se va al norte del África. Se va a Alejandría justo cuando Alejandro conquista el mundo, ¿no? Y conquista el mayor mundo conocido en esa época. Y en el África, en su honor, se funda Alejandría. Y Alejandría ha de ser la nueva Atenas. Alejandría ha de ser el centro
donde los matemáticos, los filósofos han de acudir en busca del conocimiento. Y Alejandría de algún modo hereda aquella civilización que también había existido muchos años, muchos siglos atrás, como fue la civilización egipcia. De tal modo que este periodo es el que nosotros también hoy día vamos a ver. Obviamente, en tan poco tiempo no vamos a hablar, vamos a dar una visión, un panorama, lo que será suficiente. Pero desde el punto de vista matemático veremos algunos detalles. Esto culmina este periodo en donde hay matemáticos como Arquímedes, como Apolonio y como muchos otros matemáticos que hoy vamos a aprender sus nombres, pero que casi no son muy conocidos. Sin embargo, estos matemáticos, muchos de ellos que estuvieron bajo la protección de Platón. Platón también pertenece a esta etapa. A esta etapa pertenece también el desarrollo de la filosofía. La filosofía en esa época estaba intrínsecamente ligada a la matemática. Los matemáticos eran filósofos, y los filósofos, si no eran matemáticos, amaban las matemáticas, protegían a los matemáticos. Ese fue el caso de Platón, y también después de su discípulo Aristóteles. A esta época, estos filósofos y matemáticos como Euclides, que es más esencialmente un gran maestro y un gran consolidador, que consolida el conocimiento matemático de su época y de la época pasada. Ya vamos a ver qué es lo que realmente constituyen los famosos elementos de Euclides. Y esta civilización que había alcanzado su poder, en donde en muchas etapas los matemáticos llegan al éxtasis de la gloria, al éxtasis del conocimiento, en donde el rigor del pensamiento era lo más bello, lo más hermoso. Esta gran cultura, por el devenir del tiempo, va culminando. Grecia es conquistada por los romanos, y los romanos es otra cultura, en donde se podrá haber cultivado el derecho, qué sé yo, pero de matemática casi no. Entonces hubo otra concepción de lo que era la ciencia, ¿no? La ciencia prácticamente en la cultura romana, que conozcamos un matemático de prestigio, no lo hay. Muy bien, y entonces, más o menos por el siglo V de nuestra era, después de Cristo, cae el telón, cuando en Alejandría el museo y la biblioteca, ¿no? La biblioteca es incendiada. Usted sabe lo que es, como, imagínense que nuestra hermosa biblioteca que tenemos en la Católica, vinieran unos bárbaros, entran y lo queman. Y supongan que nuestra biblioteca fuera la única que existiera, no solamente acá, sino en nuestro entorno. Esa biblioteca de Alejandría fue quemada, destruida, más de 300.000 papiros se perdieron. Pues bien, pero así es, no es
tampoco una sorpresa eso, ¿no? Porque en el siglo pasado hubieron destrucciones terribles con las guerras mundiales, que se destruyeron muchas cosas, ¿no? La biblioteca de un famoso científico, un famoso físico, Max Planck, de la teoría de cuántos, anciano ya cuando estaba, las bombas que caían en la Segunda Guerra Mundial, cayó en su casa y destruyó su biblioteca. Muchos de sus escritos fueron destruidos. Ese es, jóvenes, el devenir, así somos, es la naturaleza humana. Somos muy grandes en muchas cosas, con mucha sensibilidad, pero también somos terriblemente, a veces, destructores. Y así esta civilización cierra su terreno. Pues bien, esa es la visión general de lo que vamos a estudiar. Entonces, a ver, comencemos. Tales de Mileto, considerado el primer matemático propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si bien en Egipcia y en Babilonia la matemática ya había evolucionado lo suficientemente a un nivel, diría yo, grande, en que se conocían muchas leyes, se conocían muchas cosas, pero ¿sabe qué? Esas verdades no se probaban. No había todavía la demostración de las cosas. Se aceptaba. Tales fue uno de los primeros matemáticos que probaba las cosas. Pero sus resultados, sus estudios, no fueron publicados como tales y por iniciativa de él, sino que fueron conocimientos que se transmitían oralmente y por tradición. Pero ¿sabe quién lo publicó? Euclides. En los elementos de Euclides van a aparecer muchas cositas que Tales había estudiado. Pero miren, ¿qué cosa conocía y probó Tales? Miren, esto nos va a traer recuerdos de nuestro colegio. A mí particularmente me hace recordar cuando estaba en secundaria y llevaba el curso de geometría plana. Y entonces, mire, yo no sabía que lo que me estaban enseñando ya lo había probado. Y muchas de estas cosas ya lo conocían civilizaciones de 4.000, 5.000 años antes. Y Tales vivió más o menos en esa época, de 650 al 500. Más o menos el siglo VI antes de Cristo. Ese siglo VI antes de Cristo es muy significativo, por lo menos en el campo de la matemática, porque ahí es propiamente cuando la matemática nace como ciencia, ¿no? Porque ahí es cuando ya la gente es capaz de demostrar con teoremas las cosas que ellos conocen. Y así, por ejemplo, que un círculo es disectado por un diámetro. Bien, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Eso probó Tales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Dos triángulos son congruentes y tienen dos ángulos y el lado comprendido igual. Un ángulo en un semicírculo es recto, es el lindo. ¿Sabe qué Platón? A Platón le gustaba mucho ese resultado. Decía, ¿cómo es que si uno escribe un ángulo en un semicírculo, ese ángulo es recto?
Entonces, y vamos a ver que la prueba es bien simple. Pero eso, que una prueba sea simple, no quita que sea un resultado profundo. Justo cuando el resultado profundo tienen una demostración simple, es cuando a veces es más bello ese resultado. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo. Si usted suma los ángulos de un triángulo, la suma es 180 grados. Muchos de estos resultados los egipcios y los babilonios lo conocían. Pero lo conocían de un modo intuitivo, también en base a la experiencia, a la vivencia. Y tales que había estudiado en el Oriente, que había viajado por Egipto, por Babilonia. Egipto o Babilonia era como irse hoy, qué sé yo, a la Sorbona, a las grandes universidades, al cual aspiraban a ir los jóvenes. Realmente muchos tales, Pitágoras, muchos estos eran hijos de mercaderes. Sus padres los llevaban en sus viajes, los llevaban consigo por estos países de leyenda, y muchos de estos jóvenes se fascinaban a veces con la cultura y los conocimientos que encontraban en estos lugares. Muy bien. A ver, seguimos. Muy bien. Entramos a un personaje, a una leyenda, y si quieren ustedes, a una escuela que se confunde un poco entre ciencia, misticismo y, disculpando la palabra, parece un cierto fanatismo. ¿Por qué? Pitágoras representa, inclusive ha habido historiadores que han puesto en duda si Pitágoras realmente existió físicamente, pero parece que existió. Pero lo que sí está en tela de juicio, si muchas de las cosas que aparecen como de Pitágoras realmente fue de Pitágoras o de los matemáticos que habían en su famosa escuela. La escuela Pitágoras tuvo obviamente una gran influencia. Pitágoras jugó un papel central en el desarrollo de la matemática y de la filosofía, y quién sabe, de la religión, no solamente en su época, sino que las proyecciones del pensamiento pitagórico inclusive han llegado hasta nuestra época, hasta nuestros días. Hay gente que estudia todavía, conozco uno de ellos, muy famoso, que lamentablemente murió relativamente hace poco tiempo, Miguel de Guzmán. Él era un gran admirador de Pitágoras. Escribió sobre Pitágoras, y hay mucha gente que estudia Pitágoras, que todavía sus ideas filosóficas son discutidas. Y desde luego no se le quita ese mérito, porque él funda en Crotona, luego de haber sido perseguido, de haber viajado mucho. Él también, cuando era joven, viajó por Babilonia, por Egipto, estudiaba de los sacerdotes. Los sacerdotes, como ustedes saben, tanto en Babilonia como en Egipto, eran los que tenían los conocimientos, ¿no? Muchas cosas
los sacerdotes lo guardaban con mucho celo y eran los que transmitían a los jóvenes, a los iniciados. Y Pitágoras se embebió mucho de estas